quiero compartir con ustedes el tema que se llama indigno pero amado. Indigno pero amado. O podemos pluralizarlo, podemos poner indignos pero amados. ¿Qué tan importante es entender, comprender, valorar, vivir la gracia de Dios? Porque yo creo, yo no sé si a ustedes les pasó, pero a los jóvenes que nacen en un hogar, o a los que nacen en un hogar cristiano, sean hombres o mujeres, que no han comprendido la gracia de Dios, que no la han aceptado, que no la han practicado, ellos están pensando que lo que ofrece Satanás en el mundo está bien. Y cómo taladró mucho mi mente y mi corazón, y siempre lo voy a compartir, la historia que me contó un pastor. José, se llama el pastor, José Cárdenas, un pastor en Guanajuato. Y mientras estábamos sentados ahí en la sala de su casa, él estaba con lágrimas platicándonos esta historia de su familia. Su hijo, el menor, no estaba en la iglesia. Y yo le pregunté, ¿cómo está su hijo? Samuel se llama. ¿Cómo está? Pues la verdad es que estamos orando. Les pedimos que ustedes nos ayuden a orar. Así nos dijeron. ¿Por qué? Porque un día llegó un grupo musical no cristiano a nuestra comunidad, allá en Silao. Llegó un grupo famoso de banda y se escuchaba el sonido, el ruido, y ya era tarde, eran más de las 10 de la noche, y mi hijo se acercó y me dijo: papá, ¿me das permiso para ir al baile? Y el papá se asombró porque pues a esas horas un hijo que ya casi tenía 20 años, su padre les educó en la fe cristiana, los llevó a la iglesia, les instruyó. Entonces se asombró y le dijo: pero hijo, ¿qué me estás diciendo? ¿Por qué dices eso? Papá, dame permiso, quiero ir allá, a donde está el grupo. Y otra vez el papá le dice: hijo, ¿pero por qué? ¿Qué no sabes que esto a donde tú quieres ir no está bien? ¿No está la presencia de Dios allí? Y el hijo le dijo: papá, es que yo nunca he ido, yo quiero ir, yo quiero saber cómo es eso, porque tú me platicas de tu vida pasada, de dónde estuviste, qué hiciste. Dios lo rescató a él era afeminado, homosexual, y tuvo una serie de problemas en su infancia, en su adolescencia, ese pastor. Y un día, en medio de tantos problemas y situaciones difíciles, Dios se le apareció. Él conoció a Jesucristo y su vida fue transformada por la gracia de Dios, al grado de que él se entregó de lleno y comenzó a servirle, y Dios le dio una esposa y 3 hijos, y tiene un ministerio hermoso. Pero entonces él le decía, su hijo, a su papá: papá, pues tú nos has platicado de cómo viviste, pero nosotros no sabemos, yo no sé, ¿y por qué no me dejas conocer ese lugar? Y el papá le dijo: hijo, lo que pasa es que yo ya salí de ahí, yo vengo de allá, y yo te quiero decir que no es bueno, no es lo mejor. La verdad, no te lo recomiendo, hijo. Vas a sufrir mucho en ese ambiente, en ese tipo de vida. Y el hijo, insistiendo, casi rogándole, le estaba llorando a su papá, diciendo: papá, ¿no me entiendes? Déjame ir,
yo quiero ir allá. Y el papá le dice, ay, mi hijo, ¿cómo es posible? Yo que vengo de allá, yo digo, no te lo recomiendo, no creo, no debes ir. Y tú dices que quieres probar lo que te va a hacer daño, lo que te va a matar, lo que te va a destruir. Y el hijo llorando y llorando, le estaba insistiendo a su padre. El padre le dijo, mira, hijo, es más, ya con sus berrinches, con sus gritos, el papá le dijo, mira, hijo, yo no te puedo detener. El hijo se fue de la comunión de su padre, se fue de la comunión de la iglesia y sobre todo de la comunión con Cristo, y se fue. Hace unos años recientes lo encontramos y la verdad, cómo está sufriendo. Parece como él hace una historia, una anécdota de alguien que ve una jaula, ¿verdad? Una jaula de oro quizá, y es como una cárcel, y hay comida ahí adentro, y están los pájaros que quieren entrar ahí a comer, y no saben que si entran van a estar aprisionados en esa jaula, encarcelados, enjaulados. Y yo así en mi caminar con Cristo he visto a muchos hijos de familias de padres cristianos que no han comprendido la gracia de Dios, no han experimentado la gracia de Dios y están en una iglesia como miembros, están en una reunión de oración o de alabanza, pero ellos no son felices. Mientras los demás cantan y alaban, están algunos así, miren, viendo cómo el otro levanta la mano, el otro si está llorando, quién es el que proyecta, quién entró, o sea, están. Para ellos es como decir, ¿a qué vine? Vengo porque me obligas, vengo porque pues te tengo que obedecer, pero la verdad no me gusta, no me llena esto. Más me gusta, quiero ir al concierto de Luis Miguel, porque ese sí me gusta. Quiero ver las películas de violencia o de acción que no te producen fortaleza espiritual. Quiero ver eso. Quiero estar con los videojuegos mejor. Quiero ir al baño, quiero jugar básquetbol, quiero ir a los columpios, porque estar aquí es aburrido, no me gusta. Y algunos están porque son respetuosos a sus padres, pero si sus padres les dieran la oportunidad, hijo, ¿qué quieres hacer? Haz todo lo que tú quieras, yo te apoyo. Estoy seguro que muchos de ellos no estarían en una reunión de adoración a Dios, porque no han experimentado la gracia de Dios. Es decir, no han nacido de nuevo en Cristo, no son cristianos. Recuerdo que, y sí me ayudó a mí, sí me ayudó. Cuando mi papá estaba en diferentes iglesias pastoreando, pues él siempre las iniciaba y ya cuando se establecían, entonces se iba a otro lugar. Y siempre nos sentaba hasta adelante. Y me acuerdo que de esta sección era. No nos sentábamos de ese lado, era de esta sección. Y yo recuerdo que yo tendría como 4 o 5 años, porque me acuerdo bien, todavía me acuerdo bien cuando nació mi hermano Moisés. O sea que si le llevo 4 años, me acuerdo bien el día, era una tardecita, cuando se escuchaban los ruidos de que estaba ya llorando porque llegó un nuevo bebé a la casa. Él nació en casa, no nació en un hospital. Entonces yo me acuerdo. Y todavía me acuerdo de cosas de 2 años, cuando tenía 2 años, fíjese. Le platico a mi mamá y mi papá y le platicaba y me decía, no, sí tendrías 2 años. Fíjense. Pero me acuerdo que yo tendría como 5 años. Entonces mi padre estaba para ya predicar, había avisos, algunos que estaban testimonios, entonces ya no me veía.
porque yo ya estaba jugando con otros de mis amigos afuera del templo, fuera de la reunión. Andaba yo jugando la pelota, los carritos, y de repente yo lo veía y me encontré y me decía: hijo, ¿qué haces aquí? Yo te dije que debes estar adentro. Ya me llevaba al baño y con un instrumento de disciplina, duro y duro y duro. ¿Sabes qué, mi hijo? Te voy a disciplinar porque no obedeciste. Te di una orden y tú no la cumpliste. Sí, papá, perdóname. Ya entraba yo al templo. Y algunas veces, hermanos, era yo un pillo, Sí, salía, entraba, cada rato quería ir al baño. Bueno, un desorden. Algunas veces me paro aquí afuera y veo a algunos niños que van saliendo y yo soy como el guardián ahí. Digo: ¿a dónde vas? Voy al baño. No, no puedes ir al baño. Y se regresan. Por milagro se les va las ganas de hacer del baño. No sé cómo, pero milagrosamente se les va las ganas. Porque solamente quieren salir afuera, jugar, correr, que no está mal. Pero yo digo: ¿dónde están los papás? Parezco yo el papá de ellos. Yo siempre he dicho: los hijos se deben sentar junto a sus padres para enseñarles a adorar, a orar, vamos a leer la Biblia. Algunos ni traen la Biblia. Entonces yo fui disciplinado así. Y ya cuando me portaba peor, entonces me decía: hijo, vas a orar al frente de rodillas. Mientras yo estoy dando un testimonio, un aviso, tú vas a pasar y vas a arrodillarte con todos los hermanos que yo invito al altar. Tú también vas a pasar y vas a estar orando. Cuando me portaba mal en la casa, como niños que hacemos travesuras y sobre todo desobediencia, mentira, rebeldía, que sí disciplinaba a mi papá y que no se le pasaba, Así era la 1, 2 de la noche, ya de repente cuando sentía eran los varazos y yo decía: no, no se le va a pasar. Pero cada vez que me disciplinaba me decía: ahora vamos a orar, y me ponía de rodillas y decía: quiero oír en voz alta que tú estás orando a Dios, mi hijo, porque tú has ofendido a Dios y a mí. Bueno, eso me ayudó en mi formación, pero a pesar de todo eso, yo no era cristiano. O sea, estaba disciplinado en cuanto a escuchar a mi papá que predicara, que estuviera yo sentado, que llevara yo la Biblia, sí, pero no era cristiano. Estaba yo frío espiritualmente. Yo veía que cantaban, que adoraban a Dios, y yo solamente los veía todo así como indiferente. Y estos están locos, qué escándalo, qué ruido. O sea, yo ya quería que el culto terminara y irme a jugar. Pero cuando tenía 13 años de edad, Dios tuvo misericordia y, como dice la Biblia, su gracia me alcanzó. Y a partir de ahí, yo muchas veces creo, me he sentido indigno. Me he sentido indigno de estar aquí, de ser cristiano, de ser un hijo de Dios, de servirle, porque yo digo: no merezco, pero su gracia ha sido abundante. Entonces, yo creo que así como el apóstol Pablo, si usted me acompaña, lo que dice en la Biblia en Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Y por eso es el tema que yo he escogido: indigno pero amado. Indigno pero amado. Dice el versículo 8: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. El apóstol Pablo se sentía como un abortivo, es decir, uno que no pudo nacer, no pudo ver la luz del sol. Así se consideraba él, un abortivo. Al último
Jesús se apareció a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Tomás, a los 11 discípulos, a las mujeres, a 500 hermanos, a los que iban a Emaús. Jesús se apareció a ellos. Dice, y al último se me apareció a mí, dice el versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. El apóstol Pablo decía, no soy digno de ser apóstol, no soy digno de ser un hijo de Dios, no soy digno de ser salvo. Yo fui un perseguidor de la iglesia, iba y perseguía a los cristianos, los arrastraba y los llevaba a la cárcel, y fui testigo, porque mientras yo estaba parado viendo cómo apedreaban a Esteban, la gente ponía sus túnicas a mis pies mientras yo veía cómo mataban a Esteban. La historia dice que Pablo fue el autor intelectual de la muerte de Esteban. ¿Y por qué? Porque Esteban era un hombre erudito en el conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando él presentó su defensa ante los israelitas, ante los doctores en la ley, incluyendo a Pablo, los dejó callados. El discípulo Esteban hizo toda una historia desde el pueblo hebreo que estaba en Egipto hasta cómo Dios envió a Jesús. Y Pablo se enojó. O sea, no puede ser que él haya ganado ese debate. Y él fue autor intelectual de la muerte de Esteban, al grado que él también odiaba a todos los del camino de Jesús. Y dice la Biblia, yo me siento indigno, así pensaba Pablo. Yo soy un vil pecador, no soy digno. Pero dice más adelante, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. El apóstol Pablo dice, soy lo que soy ahora por la gracia de Cristo. Y he hecho lo que ustedes ven más que otros, no por mí, por la gracia de Dios. O sea, siempre el apóstol Pablo en una actitud de humildad. Por eso, al considerar 9 analogías, yo he encontrado 9 analogías de la gracia mostrada a Mefiboset por el rey David, podremos comprender, aceptar, vivir, compartir la gracia de Dios que hemos recibido. Vamos a ver el libro segundo de Samuel. Segundo libro de Samuel. Y es el capítulo 9 de Mefiboset. Voy a pedir si pueden proyectar en la pantalla esas analogías y las queremos estudiar brevemente. Y oro a Dios para que mientras alguno de ustedes que no ha escuchado sobre la gracia de Dios, hoy pueda tener una comprensión clara de la gracia y pueda venir a Jesús para ser salvo. He escuchado y lo he predicado. En el infierno van a ir muchos buenos. Mucha gente buena va a ir al infierno. Porque no se va al cielo por ser bueno. Hay mucha gente que dice, yo voy a ir al cielo porque me estoy portando bien. Créanme que mucha gente buena estará en el infierno.
No es por obras para ir al cielo. Una ocasión le preguntaba a los estudiantes y algunos de esta iglesia, ¿cuántos van a ir al cielo? Y algunos estaban indecisos, y volví a preguntar, ¿alguien va a ir al cielo de ustedes? Y uno de ellos levantó su mano. Estaba feliz porque él pensó que tenía la mejor respuesta. Y le dije, ¿por qué crees que vas a ir al cielo? Porque me porto bien. Quizá algunos tienen esa idea. Es más, una ocasión, creo que no está bien así, pero una ocasión yo les dije a los jóvenes en un mensaje, mira, si tú no estás disfrutando ni quieres disfrutar la gracia de Dios, el gozo de Dios, la nueva vida en Cristo, mira, te estás perdiendo lo que el mundo te ofrece. Aquí estás aburrido. Porque dices, ay, qué aburrido, que estas canciones, ay, levantar las manos, orar, sentarme a escuchar de la Biblia, qué aburrido. Mira, yo les dije, les invito, sal, vete al mundo, empólvate, revuélcate, disfrútalo. De todos modos, si tú no eres cristiano, aunque estés en esta iglesia, te vas a ir al infierno. Te vas a ir al infierno. No por estar en una iglesia vas a ir al cielo. No por portarte bien vas a ir al cielo. Es como alguien que no puede disfrutar ni las cosas que Satanás ofrece, ni las cosas que Dios ofrece. Está aburrido. Y entonces la gente de allá afuera que no conoce a Dios le dice, oye, qué aburrido eres. O sea, está tan aburrido. O sea, tu religión me aburre, me cansa. O sea, no te veo feliz. Y así hay personas que no son felices en Cristo, pero los sacas afuera y parecen peces en el agua, pero no son hijos de Dios. Entonces yo quiero animarte. No pienses que porque tú te portas bien vas a ir al cielo. No pienses que porque ya no dices groserías vas a ir al cielo. No pienses que porque asistes a la iglesia vas a ir al cielo. No es por obras, dice la Biblia, Efesios 2, 8 y 9. Es por gracia, es por fe, aceptando su gracia. Y entonces cuando aceptamos su gracia, ¿qué crees que hace? Su gracia nos transforma. Y así como Pablo, que se convirtió de un vil perseguidor de la iglesia a un fiel siervo y esclavo de Jesucristo, eso es lo que pasa con nosotros. La gracia de Dios nos transforma. Así que vamos a ver las analogías de la gracia mostrada a Mefiboset por el rey David. Primera analogía. Vamos a leer esta historia y luego las analizamos. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? La palabra misericordia en el hebreo es Gesed. 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 A ver, repita conmigo. Gesed. Gesed con D final. Gesed. Misericordia está diciendo amor incondicional, bondad, gracia, favor inmerecido, misericordia. ¿Habrá alguno de la casa de Saúl a quien haga yo Gesed por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios?
Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán. Y todavía le agrega: lisiado de los pies. Mire, voy a predicar. El rey David todavía en su reinado no tenía ninguna nota mala en su gobierno, en su vida. Él había llegado a ser rey siendo un pastor de las ovejas, detrás de las ovejas. Y cuando Samuel iba a orar por él, no estaba, porque algunos historiadores dicen que él, David, era un medio hermano de todos los demás. O sea que su mamá no estaba con él, pero su padre lo amaba. Y la Biblia nos dice que Dios tuvo una gracia sobre David, que lo escogió detrás de las ovejas para ponerlo como rey. Entonces, David no se sentía digno, no era de la realeza, y Dios lo puso como rey. Pero además de eso, durante ese tiempo su gobierno era de paz, era de prosperidad. La Biblia dice que la gente comía en paz su comida, y debajo de los árboles, de las vides, de las parras, dice, comían sus uvas. Es decir, la gente estaba bien. Y entonces David estaba tan contento con Dios. Uno, porque Dios lo había llamado para ser rey cuando no lo merecía, porque durante su reinado había paz, había prosperidad. Y entonces él, tan asombrado por la gracia de Dios hacia él preguntó: ¿habrá alguien de la casa del rey Saúl, el rey anterior, alguien de la casa del rey Saúl a quien yo pueda mostrarle misericordia? Era costumbre que cuando entraba otro rey de otra dinastía, todos los descendientes del anterior rey tenían que huir, porque el nuevo rey, para cimentar su reino, su trono, tendría que matar a todos los descendientes de ese rey. Así que la historia nos dice, si usted lo puede ver antes, que vino la tragedia cuando se enteraron que ya había muerto el rey Saúl y el hijo Jonatán. Y como ya había muerto el rey y su hijo Jonatán, entonces la que cuidaba a Mefiboset lo tomó en brazos y salió corriendo para huir, pensando que el rey David los iba a matar. Y mientras iban huyendo, este bebé cayó y se lastimó sus piernas. Y como no había manera de llevarlo al doctor para atenderle, porque él tenía que estar escondido, entonces nunca pudieron arreglar sus piernas y quedó lisiado. Lisiado es como decir discapacitado. Él, para caminar, se arrastraba porque sus piernas no le servían, y quizá en algún momento se tendría que apoyar con muletas. Esa es la primera parte. Pero pasan los años, más o menos dicen que tendría 4 o 5 años Mefiboset cuando sufrió el accidente. Y pasaron como 15 años más o menos, ya tendría quizá 20 años, cuando el rey lo llama. Y fíjese la historia. Dice el versículo 3. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Siba, que era el criado de Jonatán, hijo del rey Saúl, y que también era el criado de Mefiboset, que le sembraba las tierras, cuidaba el ganado de Mefiboset, le dice al rey: sí hay uno, pero casi remata esta frase diciendo: pero está lisiado. O sea, ¿para qué lo quieres? Está lisiado, está discapacitado. El versículo 4 dice: entonces el rey le preguntó: ¿dónde está?
Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Todavía vuelve a decir más Siba: sí, pero te voy a decir, mira, la verdad es que está en Lodebar. Lodebar significa en hebreo: está en un lugar desierto, en un lugar donde la tierra no es fértil, está en un lugar donde están olvidados. Allí se encuentra él. Entonces el rey le dijo, envió el rey David y lo trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu siervo, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor, a Mefiboset. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Una historia muy, muy hermosa. Vamos a ver las analogías. Primera analogía. Tenemos aquí Mefiboset disfrutó del compañerismo de su padre en el pasado. Su padre era Jonatán. Me imagino cuando él era pequeño, fue abrazado por su padre, jugaba con su padre, hasta que vino la desgracia. Y así pasó para la humanidad. Antes, Adán y Eva, ellos disfrutaban de la comunión con Dios en el huerto del Edén. Segunda analogía. Cuando vino la tragedia, Mefiboset sufrió una caída que lo dejó lisiado por el resto de su vida. Así pasó también con la humanidad. Cuando entró el pecado por la desobediencia de nuestros padres Adán y Eva, la humanidad quedó incapacitada para siempre. Sin Dios, aunque tenemos la capacidad o fuimos criados con la capacidad de amar, de pensar, bueno, yo digo, de conocer, de amar y de obedecer, porque conocer es la capacidad, es el área cognitiva, pensar, pensamiento. Tenemos la capacidad de amar, emociones, sentimientos.
el área afectiva. Y tenemos la capacidad volitiva, tomar decisiones. Esas capacidades, pensar, conocer, sentir, sentimientos, decidir, voluntad, se atrofiaron. Por eso es que el hombre no puede amar, por sí mismo no puede amar a los demás, por sí mismo no puede conocer a Dios, por sí mismo solito no puede obedecer a Dios, está incapacitado. Tercera analogía. El rey David le muestra amor incondicional a Mefiboset por amor a Jonatán. Cuando se escucha que David dice: habrá alguien de la casa de Saúl, de Jonatán, a quien yo muestre misericordia, por amor a Jonatán, por amor a Jonatán. ¿Sabe por qué? Porque Jonatán y David fueron amigos incondicionales. Ellos se amaron mucho. Y cuando Saúl hizo un pacto, Jonatán hizo un pacto con David, usted lo puede leer antes en el primer libro de Samuel, los últimos capítulos, usted va a encontrar que Jonatán le dice: yo sé que tú vas a ser el rey después de mi padre, y mi padre lo sabe y por eso te quiere matar, pero yo te pido algo, que cuando tú reines, tú muestres favor con mi familia. Y entonces David le dijo: sí, cuando yo sea rey, yo siempre trataré bien a tu familia. Y por eso David se acordó y dijo: yo amé a Jonatán, y por el amor que le tuve a Jonatán, yo le voy a mostrar gracia incondicional a su hijo Mefiboset. No importa si estaba lisiado, porque Siba como que le dijo: bueno, sí está uno, pero te aclaro, está lisiado, yo no sé para qué te va a servir. David no se fijó en eso. David no se fijó si estaba lisiado, si estaba sano, si era guapo, si era fuerte. No se fijó en eso. Solamente porque amé a Jonatán, por eso a ti te voy a mostrar mi gracia. Y eso es lo que hace Dios el Padre. Dios el Padre le muestra al pecador gracia incondicional por aceptar la muerte de Cristo por su amado Hijo Jesús. Por eso dice la Biblia que Dios nos ve en Cristo. Somos aceptos en el amado. Dentro del amado, Él nos acepta. Si estamos fuera de Jesús, no somos amados. Dentro de Jesús somos amados. Por amor a su amado Hijo, Dios nos muestra su gracia. Siguiente. Mefiboset no podía hacer nada para ser aceptado por el rey David porque estaba lisiado. No podía hacer nada. Por más que quisiera, no podía. Se voy a la casa del rey, me va a aceptar, ¿no? Así nosotros no podemos hacer nada, hermanos. Por más que nos portemos bien. Miren, la cultura azteca, la cultura mixteca nos ha enseñado eso, pero viene desde mucho atrás. Miren, los griegos tenían en su mitología, hay mitos cosmogónicos, ¿no?, sobre la creación del mundo, pero hay uno de los mitos teogónicos, le llaman mito teogónico de Dios. Y esos mitos para los griegos eran: Dios, nuestro Dios, un día puede estar enojado o puede estar contento. Y cuando está enojado, cuidado, y para contentarlo
hay que ofrecerle ofrendas, sacrificios, ofrecerle el corazón de una doncella, el cerebro de un bebé, bueno, todo lo que podamos para que se contente el Dios. Y así la gente pensaba, que hay que agradar a Dios para que esté contento. Muchas personas se imaginan a Dios vestido con una túnica y con un mazo, y que siempre va a dar como castigo a la gente. Dios te va a castigar, Dios te va a castigar, esa es su idea. Dios te va a castigar. Nunca se imaginan. Imagínate que tú un día dijeras: yo me imagino a un Dios que anda con playera y con short y que nos dice: ven, vamos a jugar, y te abraza y te carga, y ven, vamos a subir en la bicicleta, y ¿te imaginas a un Dios así? No. La gente se imagina a un Dios con su semblante todo rígido y una barba larga y todo molesto, y que te va a pegar por cada cosa que hagas. Imagínate así, que nos imaginemos a Dios así, y que nosotros busquemos cómo satisfacer su ira y cómo hacer lo que sonría. A mí me pasaba eso, hermano. O sea, no, pues yo tengo que portarme bien para que Dios esté contento, ¿no? Dios, tú tienes que ver que yo me he desvelado. Dios, tú tienes que ver que, mira, yo estuve de rodillas tantas horas. No, hermano, no es así. Dios te ama, no importa lo que tú hayas hecho. Él te ama no por tu estatura, por tu color, por lo que tú hiciste o no hiciste. Él te ama. Por eso dice aquí: Dios Padre le muestra gracia incondicional al pecador por aceptar la muerte de su hijo. Solamente. No tenemos que hacer nada más. Mefiboset no pudo hacer nada para ser aceptado por el rey David, porque estaba lisiado. Así nosotros no podemos hacer nada para alcanzar el favor de Dios, porque somos pecadores. Somos pecadores. Y por más que hagamos lo que hagamos, dice la Biblia, no hay justo ni aún uno. Vamos a la siguiente lámina. Lo único que podía hacer Mefiboset por la gracia que le estaba mostrando el rey David era aceptarlo con humildad. Y la Biblia nos dice que Mefiboset dijo: ¿quién soy yo? Un perro muerto. Mire, yo le voy a decir, esta palabra despectiva, perro muerto, era una frase de las más peores y bajas que se le podían dar a una persona que no merecía nada. Eres un perro muerto. Mefiboset, al ser llamado por el rey, yo quiero que se imagine, va llegando, quizás se estaba arrastrando o quizá con muleta, y llega pensando: ya me descubrió el rey David, estaba yo en Lodebar, me mandó a traer, seguro me va a matar. Yo no sé cómo se imagina usted a Mefiboset, pero yo creo que estaba temblando. Yo encuentro varias veces aquí que le dice: no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Mire, uno de los mandamientos que siempre encuentro en la Biblia, que se repiten mucho, que Dios le dice al ser humano, es: no temas. Porque la idea no es que Dios te va a extirpar y te va a hacer polvo. Cuando Dios se revela a tu vida, siempre es para mostrar su gracia. Su gracia. Y mire, Mefiboset estaba escuchando, temblando, y todavía le dice: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo?
un simple perro muerto. Y la historia en la Biblia dice que estaba postrado en el suelo. Aquí está tu siervo, haz lo que tú quieras conmigo. Mire, Mefiboset aceptó la gracia de Dios con humildad. Yo creo que eso nos pasa a todos los que llegamos a comprender la gracia. Lo único que podemos hacer, porque no podemos pagar, dice la Biblia, que ni con oro ni con plata de todo el mundo pagaremos la salvación de nuestra alma. No se puede. Dice, ni con todo el oro y la plata del mundo se pagará un alma. Ahora, ¿cuánto se necesita para todas las almas? Lo único que podemos hacer es ser humildes, postrarnos a los pies de Jesús. Recuerdo de un hombre que vivía una vida terrible, triste, se drogaba, estaba mal, su matrimonio estaba, ya había destruido su matrimonio porque se había peleado con su mujer, ella lo había dejado. Entonces él llegó a un como hostal, ya ni hotel, era un hostal, y ahí consiguió por ahí un arma y estaba a punto de matarse. Dijo, ya no aguanto mi vida, mis padres no me mostraron amor, he sufrido, mi matrimonio lo he echado a perder, no puedo salir de mi condición, me voy a matar. Y prendió la televisión en ese cuarto de ese hostal, de ese hotel, y escuchó a un predicador que le estaba predicando y decía, ven, Jesús te llama, ven, Jesús te llama. Y él pensó por dentro, soy yo. Y comenzó a doblar sus rodillas. Primero puso el arma en el piso, dobló sus rodillas y se puso a llorar y llorar y llorar. Y le dice, soy un hombre miserable, no merezco tu perdón, no soy digno de estar delante de tu presencia. Se postró, comenzó a llorar y a llorar y a llorar. Pero si tú me amas, perdóname. Salió de ese lugar transformado, se convirtió en un gran predicador del Evangelio. Amados, si nosotros nos damos cuenta de qué nos está ofreciendo Dios, nos ofrece, amados, mire, ser sus hijos, nos ofrece herencia con todos los santos en el cielo, nos ofrece todas sus riquezas, nos ofrece su amor para toda la eternidad, nos va a borrar todos nuestros pecados y nos ama no importando todo lo que hayamos hecho, y Él no nos desprecia. Así tengamos cicatrices y defectos y seamos discapacitados, inválidos en todos los aspectos, Él nos ama y nos invita a la mesa y nos da de comer y nos dice, y te voy a bendecir, Hermanos, lo más o lo mínimo más bien que podemos hacer es postrarnos a sus pies con humildad, darle gracias y decir, aquí está tu siervo. Así como le pasó al apóstol Pablo, yo que siendo un perseguidor del Evangelio, ahora soy esclavo de Jesucristo por tu gracia, por tu amor que tuviste para mí. Vamos a ver otra analogía. El rey David adoptó a Mefiboset en la familia real y le dio alimento y provisión. Le dijo, mira, todas las tierras que tenía tu padre te las voy a devolver. Sí, va, tú que trabajabas con Saúl, ahora vas a ser el siervo de Mefiboset, porque Mefiboset también tenía hijos.
Entonces, tú vas a trabajar con tus 15 hijos y todos los siervos que tengas, vas a traer alimento para la casa de Mefiboset. Pero Mefiboset siempre va a comer en mi mesa. Ahora, en un palacio, amados, se servían manjares, banquetes, comida suculenta, muy variada, muy a veces exótica quizá. Las sillas eran no de piedra, ¿verdad? Eran quizá de madera, de la mejor madera, sirviendo por todos los criados del palacio, la comida. Bueno, era un ambiente de la realeza. Y el rey le dijo: tú vas a comer en mi mesa. Yo recuerdo de un hombre que un día estaba trabajando arreglando el jardín, cortando los rosales, arreglando el jardín, hacía los mandados. Y un día salió un pastor, el pastor ahí de la casa, y le dice: vamos al restaurante. Y lo llevó a Sambors. Y allá tendría como 11 años esta persona. Lo sentó, tomó esas servilletas de tela que estaban en la mesa. Dice: mira, así se ponen. Se las puso en las piernas. Estos cubiertos son caros, pero mira, tú los vas a usar. Te vamos a enseñar cómo usarlos. Tú puedes pedir todo lo que tú quieras. Hoy es el cumpleaños de mi esposa y tú eres parte de esta familia. Este hombre se sentía indigno. Pero yo no vine con ropa especial, era ropa de trabajo. No se fijó en nada el que lo invitó, ¿no? Porque tú eres parte de nuestra familia. Miren, amados, Mefiboset también es un tipo de nosotros, porque Dios nos ha adoptado como sus hijos en su familia y nos da bendiciones inefables. Y dice que no solamente estas, sino las que Él tiene reservadas para nosotros que le amamos. ¿Cuántos esperan esas bendiciones? Entonces, somos sus hijos e hijas. Dios a sus hijos los cuida, los protege, les provee, los disciplina, los hereda, los ama, los perdona. Son sus hijos. La Biblia nos dice que Jesús le dijo a sus discípulos: yo ya no les llamaré siervos, sino les voy a llamar mis amigos. Yo creo, hermanos, que si usted y yo hemos aceptado a Jesucristo, dice la Biblia, para todo aquel que haya aceptado y recibido a Jesucristo, entonces yo le doy el derecho de ser su hijo, de ser mi hijo, de que yo sea su padre. Usted y yo somos hijos de Dios si hemos aceptado a Cristo. Y quiero leer la siguiente analogía. La invalidez permanente de Mefiboset le recordaba para siempre la gracia del rey David. Cuando tal vez sonaba la campana, es la hora de la comida. Imagínense en el palacio, todos los siervos que comían, tal vez llegaban gobernantes de otras provincias, tal vez imagínense en ese momento la reina de Sabá, quizá otros embajadores de otras naciones con su séquito llegaban y la mesa estaba puesta con los manteles más lujosos, con los utensilios de oro, quizá, no, era una cosa espléndida, de lujo. Y llegaba Amnón, el hijo del rey David, astuto, desconfiado, mentiroso, pero ahí llegaba y se sentaba. De repente Tamar, una hermosa
muchacha, la hija del rey, hermosa, doncella, ya se sentaba. Llegaba Absalón, sus cabellos largos, cabello negro, como el color del cuervo, ¿no? Llegaba elegante, de hermosa apariencia, se sentaba. Tal vez el general del ejército de David, Joab, musculoso, fuerte, y llegaba también ahí, y ya todos estaban, imagínense, y luego el rey decía, y Mefiboset, quizá al principio Mefiboset llorando decía, no, pero ¿cómo si me estoy arrastrando? ¿Cómo si mire cómo estoy? Quizás escuchaban las muletas cuando comenzaba, y el rey decía, ven hijo, vamos a comer. Y se sentaba a la mesa con todos los hijos del rey. ¿Se imagina? Y el rey no se fijaba, es que tú eres lisiado, qué vergüenza, qué dirán que tengo aquí un inválido, mejor lo mandamos a otro lado para que coma porque da mal aspecto aquí en mi mesa. No, el rey David lo aceptó en su mesa, en su palacio. Y así, entonces cuando Mefiboset se daba cuenta, dice, ay, yo no soy digno, ay, miren cómo estoy yo. Pero se acordaba, pero el rey me acepta en su mesa. Amados, eso pasa con nosotros. Cada vez que usted y yo, de manera introspectiva, veamos nuestra condición pecaminosa, ¿sabe qué debe surgir de nosotros? Dios, ¿cómo es que tú me amas? ¿Cómo es que tú me has llamado quizá para que toque yo un instrumento? ¿Cómo es que tú me llamas para que yo predique tu palabra? ¿Cómo es que tú me llamas y tú concedes favores para mí? ¿Cómo es que me libras de peligros y de accidentes? ¿Cómo es que tú me usas para orar por los enfermos, para visitar a la gente, para tener un ministerio cuando yo no soy digno? Entonces, nuestras imperfecciones nos van a recordar siempre quiénes somos, de dónde salimos y cómo es que Dios nos ha alcanzado. Y quiero terminar con la última analogía. ¿Quieren ponerse de pie, amados? Vamos a darle gracias a Dios. Esta última analogía nos enseña algo. Mefiboset se sentaba a la mesa del rey y era tratado como uno de los demás hijos del rey para toda su vida. Y dice la Biblia que un día nosotros vamos a celebrar con él para siempre. Y vamos a ser tratados todos como sus hijos sin ninguna distinción alguna. Usted y yo vamos a estar sentados con Abraham, Adán, con Moisés, con David, con Sansón, con Gedeón, con Ruth, con Esther, con Mardoqueo, con Job, con Pedro, con Pablo, con Juan, con todos los grandes predicadores, evangelistas, misioneros, cantantes, músicos que Dios ha usado. Vamos a estar sentados con Gigi Ávila, Billy Graham, de los que suenan, con el pastor Antonio, con Patti. Y no es porque
Oye, ¿tú hiciste más, Pablo? ¿Cuántas iglesias plantaste? No, tú mereces aquí. Tú, ninguna. Entonces, mira, te vas a sentar hasta allá, espéranos tantito. No habrá distinción. No habrá títulos. No habrá discriminación por tus logros. Simplemente por ser hijo de Dios, tú vas a estar sentado a la mesa. ¿Me entiende? Entonces, por eso usted y yo venimos hoy a cantarle a Él por su gracia.